Hace un momento estábamos hablando de la bestia refiriéndonos al caballo y hoy como ejemplo para introducir el tema, no sé cuántos han escuchado la frase o el refrán que dice que es más terco que una mula. ¿Se escucha bien la frase? No, ¿No? ya le da sonido. Habla. Aló. Ahí. No sé cuántos han escuchado el refrán o la frase que dice que es más terco que una mula. Es un término muy común que usaban nuestros abuelos y nuestros padres y se refería a las personas que iban en contra de todo. Aquí dice que se refiere a una persona extremadamente obstinada, testaruda o inflexible. Una persona que no cambia de opinión o actúa a pesar de tener argumentos válidos en su contra. O sea, no importa que lo quieran hacer entrar en razón, él no va a entrar en razón. Definitivamente es una mula. La comparación con la mula es un animal conocido por su terquedad y resistencia a ser forzado a hacer algo que no quiere, es la base de este refrán. Y hoy vamos a hablar acerca de un pueblo que tenía esta conducta. Estamos hablando del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Y el tema que hoy voy a tocar es entrando en el reposo. Lo primero que voy a hacer es definir la palabra reposo. La palabra reposo significa acción y efecto de reposar o reposarse. Sus sinónimos son descanso, relax, sosiego, relajamiento, placidez, calma, paz y quietud. Con solo escuchar estos términos nosotros ya estamos empezando como a descansar. Es una confianza total en Dios en nuestras vidas, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros. A eso nos referiríamos con el reposo. Vamos a ir a la palabra. Los invito a que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 3. Vamos a tomar el capítulo 3 y una parte del 4. Voy a leer rápidamente y vamos a resaltar algunas características acerca del tema de entrar en el reposo o cómo no entrar en el reposo. Estamos en la palabra, libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Porque me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahora capítulo 4, hasta el versículo 13. Temamos pues no seamos que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó de oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí de esta parte vamos a centrarnos en la parte de entrar en el reposo. Como les comentaba, estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué tuvieron que pasar esos 40 años en el desierto y no solo 40 días, que era prácticamente el recorrido que tenían que hacer para llegar a la tierra prometida? Entonces hay una serie de características por las cuales el pueblo no pudo entrar en el reposo. Volvamos ahí al capítulo 3, y la primera característica por la cual no pudieron entrar en el reposo está en el versículo 8 y el versículo 15 del capítulo 3. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. La primera característica es que endurecieron sus corazones. En el versículo 15, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, esta es la primera característica por la cual el pueblo de Dios no pudo entrar a la tierra prometida, o divagaron por el desierto. Acordémonos del tema de Faraón. Faraón, él fue uno de los que se les endureció el corazón y tuvo que soportar o pasar por el tema de las 10 plagas. Y aún así, él no quiso dejar salir al pueblo de Dios de Egipto, de esclavitud. La primera característica es, entonces, endurecieron sus corazones, por esa causa no pudieron entrar en el reposo. La segunda característica la tenemos en el versículo 10 del mismo capítulo 3 de Hebreos. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. La segunda característica: vagaban en su corazón y no conocieron mis caminos. Ahora quiero que me acompañen al Salmo 95, versículos del 7 al 11. Y tiene que ver con este tema. Salmo 95. Versículos del 7 al 11. Dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no enmudezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día en Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.
ahora quiero que me acompañen también al libro de Oseas. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta fue la promesa que Dios le dio al profeta Oseas. Y tiene que ver mucho con la segunda característica de este pueblo, que era más terco que una mula. Porque ellos vagaban en su corazón y no conocían los caminos de Dios. No sé cuántos en algún tiempo estuvimos extraviados y estábamos alejados de Dios. La tercera característica está en el mismo capítulo 3 de Hebreos, en los versículos 12 y 19. Volvamos al texto guía. Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 19. Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. La tercera característica del pueblo de Dios, de los israelitas, era que la incredulidad y el apartarse del Dios vivo. Seguimos con la cuarta característica por la cual el pueblo fue apartado del reposo de Dios y vagaron por el desierto durante 40 años. La cuarta característica, y la que más se habla en esta parte, es la desobediencia. Veámosla en los versículos 16 y 18 de ese mismo capítulo 3 de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. No sé si alguna vez ustedes hayan escuchado una frase que es muy antigua, pero ha salido a la luz, que se dice que esta frase salió antes del primer siglo antes de Cristo. Y la usa el Hombre Araña en DC Comics, que dice que un gran don requiere de una gran responsabilidad. Entonces, Moisés tenía un gran don, pero tenía una gran responsabilidad, porque tenía que llevar a todo este pueblo a través del desierto para llevarlos hasta la tierra prometida. Ese viaje, como les digo, que duraría apenas 40 días, duró 40 años. Ellos divagaron por 40 años, y una de las características por las cuales estuvieron ahí fue por su desobediencia. Quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio capítulo 9. Ese sí no lo vamos a leer completo, sino vamos a resaltar algunas de las características, porque básicamente lo que está hablando el apóstol Pablo a los hebreos en esta parte tiene que ver con lo que pasaron en el desierto de ellos. Deuteronomio capítulo 9. Y quiero que veamos solamente algunos versículos. Deuteronomio capítulo 9, versículos 6 y 7. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te dará esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. En algunas traducciones es esta parte duro de servir que usa la versión Reina Valera, es llamada como terco. Este pueblo o sea, por tanto sabe que no es por su justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra. En
en el desierto con Moisés. Y en el versículo 14 de Deuteronomio 9 vemos cómo Dios se enoja contra el pueblo. Aquí Dios dice: déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Los iba a exterminar completamente y iba a crear una nueva nación o un nuevo pueblo para él. En estos días estuve viendo un mensaje acerca de un pastor que hablaba acerca de las 10 provocaciones en el desierto, y prácticamente se basaba en este mismo Deuteronomio 9. Es de las pocas veces que se ve que el pueblo de Dios lo provoca, y él entra en ira hasta tal punto que lo quiere destruir. Pero aquí hay una ventaja. Si seguimos más adelante, Moisés intercede por el pueblo. Versículos 25 al 29 del mismo capítulo 9 de Deuteronomio. Los veo tensos. Versículo 25 al 29. Moisés intercede por su pueblo. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra donde nos sacaste: por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Aquí Moisés tuvo que interceder por este pueblo. Él subió al monte y estuvo en la presencia de Dios por 40 días y 40 noches, sin comer nada. Él prácticamente entró en comunión con Dios y al mismo tiempo en el reposo. Y no sé si ustedes se acuerdan del libro de Mateo en el capítulo 4, cuando Jesús es tentado. Jesús también tuvo que pasar por 40 días y 40 noches de ayuno. Y cuando terminó estos 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, que para mí era un tiempo de comunión y reposo también del Señor Jesús, él empezó su ministerio a partir de este momento. Pero justo cuando él terminó por pasar esta prueba de este ayuno y de 40 días y 40 noches en el desierto, fue tentado. Pero Jesús respondió al diablo con la palabra. En las 3 ocasiones que el diablo lo tentó, tanto cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan para que se volvieran alimento para él, o cuando le dijo que se arrojara desde la parte más alta del pináculo del templo, o cuando le dijo que se postrara delante de él y lo adorara para que le diera todas las naciones y todos los pueblos. Él en las 3 ocasiones le respondió con la palabra. Y a eso viene la última parte volvamos por favor a Hebreos. Qué pena con ustedes. La quinta característica por la cual ellos no entraron en el reposo, pero tiene que ver mucho con el tema de la palabra. Hebreos, estábamos en capítulo 3 y 4. Hebreos capítulo 4, verso 2. En estos postreros días, capítulo 4.
versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena. No sé cuántos están conscientes que no es solo oír la palabra. Una cosa es ponerla por obra y otra cosa es tener fe en la palabra. De lo contrario, no haría. No sé si recuerdan cuando y solo dos personas dieron un buen parte de aquella tierra, que fue Josué y Caleb. Entonces, yo los comparo porque tuvieron fe. Gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora 2 Corintios 5:7. 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. La tercera característica, y volvamos al libro de los Hebreos, capítulo 4, está en el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la tercera característica es por la palabra, es reposar en la palabra. Por último, acompáñenme a 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces los invito a que confesemos, creamos y tengamos ese espíritu de fe para poder confesar y ver que realmente podamos entrar en el reposo. Y quiero que repitan esta frase. Yo me asemejo más a Dios cuando me asemejo más a su palabra. Ahora vamos a ver por último tres escrituras en las cuales Dios nos invita a entrar en el reposo. Como vimos antes, la palabra reposo no significa solo reposo. No es descanso, es relax, es paz. Entonces quisiera que me acompañaran por último Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Ahora una escritura que todos conocemos. Éxodo 33, 14 y 15. Éxodo 33, versículos 14 y 15. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no debe ir conmigo, no me saques de aquí. Y por último, el salmo que más nos gusta, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Amén. Básicamente, esa es la enseñanza. Dios nos invita a que no seamos tercos como la mula, sino que seamos obedientes, que entremos en el reposo, que busquemos tiempo de intimidad con Él. Yo soy uno de los que se le exhortaba ahí. Toca buscar más tiempo de comunión con Él para entrar en el reposo. Amén. Y como decía una vez Glorita, en la Biblia está escrito 365 veces, no temas. Gracias, Dios los bendiga. Gracias.